¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos iniciando el último capítulo de Edición Nocturna previo al plebiscito. A 2 días de una decisión tan trascendental para el mundo democrático, para nuestro país, para lo que significa proyectarse 40, 50 años en el futuro, es necesario hacer el análisis que, en definitiva, decide este domingo el plebiscito que nos han convocado. Vamos a estar conversando de este tema con invitados especiales. Antes quiero saludar a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras plataformas de Ufrovisión. Estamos a través del cable desde Concepción Recoyhaique en el 48 de Telefónica del Sur. Estamos a través de todo lo que significa nuestras señales en Temuco, Padre Las Casas, y saludando a los auditores de UFRO Radio con mucho cariño en Angol, la 94.1, 89.3 en Temuco. Dicho esto, vamos a saludar a nuestros panelistas que nos van a acompañar hoy día. Él es abogado constitucionalista de la Universidad de la Frontera, Raúl Alar. Le agradecemos, Raúl, la visita. ¿Cómo está? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy contento de poder estar en su programa. Bueno, Mauricio Pautorriel, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de la Frontera, entre otras cosas, porque aquí hemos encontrado números, porcentajes y todo eso que estamos conversando siempre. Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel. Un gusto estar acá. Bueno, y a través de la señal vamos a estar con la cientista política María Elena Bello de la Universidad Diego Portales. ¿Ya la tenemos o no, directora? Está ahí la vemos. María Elena, ¿cómo está? Hola, Bienvenida. hola. Muchas gracias por la invitación. Saludo ahí a los panelistas, tanto a Raúl como también a Miguel. Y obviamente a ti también, Miguel. Ya, Mauricio. Mauricio, disculpen, creo que el calor de Santiago me tiene un poquito con la cabeza en ascuas. Pero bueno, los saludo. Un placer estar con ustedes. Qué bueno. Aprovecho de que partamos a hacer la bajada a lo que dice nuestro titular, lo que Chile elegirá este domingo. Mauricio, ¿qué tan trascendental es? Una pregunta que parece que no vendría al caso para un programa de este tipo, pero siempre es importante decirle a la gente lo trascendental que es, primero, lo que vamos a elegir, y segundo, motivarlo a que vaya a las urnas. Es muy trascendental, porque lo que empezamos a construir ya hace 2 años, empezamos a construir el marco que regula las relaciones entre el Estado y los que habitamos este Estado. Por eso, como lo hemos conversado en varias ocasiones anteriores, esta discusión y este proceso era un proceso que tenía que ver con lo político, ¿de acuerdo? Y por distintas cosas que fueron pasando, transitamos de discutir lo político, pasamos a la política. Y ahí es justamente donde yo siento que fracasamos en el proceso. Porque cuando empezamos a discutir de las políticas, de las cosas esas cosas que se deberían resolver después en el Congreso, nos alejamos de lo más importante, que es construir un marco que tiene que ver con el Estado de Chile y todos los que lo habitamos, y para enfrentar los desafíos de los próximos 30 años, no con la contingencia actual. Por muy importante que sea la contingencia actual, y uno lo puede comprender las emociones que eso se generan. Pero la discusión que aquí había, el hito histórico que esto significaba era tremendo. O sea, capaz Raúl pueda tener más antecedentes que yo como constitucionalista, pero yo no conozco de otra experiencia que en forma democrática, en forma de conversar, se fuese a construir una constitución. Normalmente esto ocurre cuando hay crisis. Aquí tuvimos una crisis en octubre, pero esto normalmente ocurre cuando corre sangre. Y aquí vamos a hacer algo sin sangre. Y participativo, inclusivo, con paridad de género. O sea, era realmente algo para sacarnos fotos, selfies y después salía a quebrarnos en el resto del mundo. Y no pasó eso. Lo conversábamos fuera de micrófono. Si esto hubiese sido en Estados Unidos, es referente mundial. Eso ha sido un referente mundial. Y si esto hubiese sido el resultado, todavía no tenemos el resultado. Pero si el resultado fuera una constitución apoyada por el 80% de la gente, también sería un referente mundial. Mejor todavía. Porque dirían, bueno, un país en forma democrática, participativa, logró construir algo que los une y que los va a regir durante mucho tiempo. Raúl, ¿comparte el planteamiento de Mauricio en este aspecto? Sí, bueno, a mí me parece fundamental señalar de que se ha demostrado con estos procesos de que las constituciones impactan en la vida de las personas, que las directrices constitucionales son completamente relevantes, y yo creo que eso es algo fundamental. Durante mucho tiempo hubo
diferentes fuerzas políticas que señalaban de que no era necesario hacerse cargo de cambios constitucionales, que lo importante eran solucionar los problemas de la gente. Y estos dos procesos constituyentes han demostrado todo lo contrario, que efectivamente las diferencias que se han dado han demostrado de que las constituciones impactan en la vida de las personas, las fuerzas políticas todas han concurrido señalando también esa relevancia para un lado o para el otro, pero ya no hay duda de que las constituciones impactan en la vida de las personas, las directrices no son inocuas, lo que se establezca en un texto constitucional genera tremendos efectos y por ende eso es una gran ganada para el país y para la educación cívica. Todos sabemos ahora que lo que se establezca en una constitución sí genera impactos directos en la vida de las personas. Otra cosa es el relato que se les presenta a la ciudadanía. Y por otra parte, también, al mismo tiempo, retomando lo que decía Mauricio, creo que es muy relevante que las fuerzas políticas han sido capaces aquí en Chile de encauzar un estallido social, encauzarlo políticamente, y eso es muy importante. Pensemos de que hay otros países que han dado lugar a líderes que han generado derivas autoritarias, han generado también populismo, sin ir más lejos en países cercanos en la región, y por ende, entonces, lejos de atacar eso, a mí me parece que es importante que las fuerzas políticas en nuestro país, en Chile, han sido capaces de establecer en forma consecutiva 2 acuerdos para poder encauzar adecuadamente temas complejos. Voy con María Elena Bello. Se ha hablado del tema político encauzado, como dice Mauricio Pastorrier, que esto es una resolución política la que estamos adoptando. Raúl habla de las fuerzas políticas que han logrado encauzar para llegar a hacer 2 procesos constitucionales como el que estamos viviendo ahora. Pero es algo extraño porque me queda la sensación de que los partidos políticos, que las fuerzas políticas que aquí se resaltan, todavía en el común de la gente no tienen la mejor llegada. Las encuestas dicen 2%, 3%, están los partidos políticos. ¿Cómo se entiende eso, María Elena? Bueno, yo tomo mucho lo que decía Raúl y Mauricio. Efectivamente, por un lado, este proceso sirvió como, yo creo que un ejercicio cívico, más bien de educación ciudadana, sobre todo, digamos, para los partidos políticos y para la gente por separado. O sea, no sé si sacar cuentas tan alegres por la institucionalidad en sí misma. Si bien, claro, la válvula se logró encauzar en estos 2 procesos, en donde la gente ya va a tener en este domingo la chance de decidir si esta propuesta va o no va para regir, digamos, la casa que es Chile. Sí, también tomó justamente en esa variable lo que decía Mauricio. Si bien fue una tremenda responsabilidad que se le encargó finalmente a los partidos, específicamente a los partidos, en donde tuvimos cierta comisión de expertos y expertas que desempeñaron una labor sumamente elemental, pero por otro lado teníamos otro órgano, ¿cierto?, donde estaban los consejeros, ¿cierto?, los constitucionalistas, elegidos popularmente, democráticamente, y lamentablemente en esa instancia donde se vio, por lo menos lo que la parte de la ciudadanía palpa, me da la sensación es esta idea de otra vez se encerraron, otra vez traspasaron las riñas del Congreso a una instancia que es constitucional, que rige para todo un país, para la persona que está desde el norte al sur, para la persona que piensa de izquierda, derecha, centro, no tiene ideología política para todos y todas. Entonces, yo creo que en ese devenir político es donde lamentablemente estos ejercicios que dejaron yo soy muy positiva en decir lo mismo que dice Raúl, estos ejercicios dejan un impacto a nivel sociopolítico, totalmente un impacto, o sea, esto no se va a olvidar. Vamos a tener esto en la retina social por mucho tiempo, ¿cierto? Haber hecho este ejercicio. Pero lamentablemente ese 2% que tú hablas, Miguel, pareciera ser que se va a reforzar aún más la caída de la confianza hacia los partidos, al sistema partido específicamente. Porque claro, una de las sensaciones que deja
es esta idea un poco de atrincherarse, ¿no? Sobre todo lo vimos en las estrategias de campaña, en la franja, en lo que se ha estado dando en los medios. Esta idea de, finalmente, más que la ciudadanía entienda lo que es la propuesta, es si esta persona vota A, nos vamos a ir a pique, y si esta persona vota C, también nos vamos a ir a pique. Entonces, este sentido apocalíptico, ¿no? Político que se tiene a nivel discursivo, creo que le hace mucho daño a un debate que debería haber sido mucho más aterrizado en lo que tiene que ver con las propuestas en sí mismas, más que en estar diciendo que si el del lado vota X, el Chile finalmente va a acabar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que las personas están cansadas, agotadas finalmente, ¿no? De esta sensación de la riña política básica, se podría decir. Sí. Entonces, bueno, yo soy bastante ponderada con, Sí. con mi visión. Me da la sensación que la franja, y cuando hablamos de difusión de este proceso, no aportó mucho, ya vamos a llegar a ese punto, pero el análisis que ustedes hacen y que de alguna manera María Elena también lo comparte y lo complementa, me da la sensación que la importancia de consolidar los procesos en materia de propuestas constitucionales en los últimos 2 años, en Chile por lo menos están al debe. Y el primero, recordemos que con un fuerte impulso popular, la gente estaba entusiasmada en esto, pero es rechazado en las urnas por la mayoría. Y el actual proceso, con acuerdo político y pilares para su construcción y comisión de expertos, se advierte sin respaldo en la comunidad, lo que se refleja en el poco interés que ustedes han podido advertir por el proceso eleccionario o plebiscitario de este año. La pregunta es, ¿cómo encontramos en definitiva el justo medio, Mauricio? A ver, el punto medio, depende a qué te refieres con punto medio también. Me refiero punto medio, el promedio, que podamos tener algo que esté promedio, consolidado en lo popular, en la gente, y que tenga respaldo posteriormente en el ámbito político y finalmente en las urnas. ¿Por qué te digo que? Porque si tú aquí, varios venimos de la academia, ¿cierto? Si tú tuvieras la mala suerte de dar un curso donde tienes un grupo de estudiantes que sacan 7 y otros que sacan 2, y te quieres dedicar a estudiar a los estudiantes que sacan 4,5, que sería el promedio, es una tontera, porque los 4,5 no existen solamente los 2 y los 7. ¿Ya? Entonces, el punto medio, me entiendo que lo que te refieres es a lo que Platón diría una posición virtuosa, o sea, ni cobarde ni temerario. Encontrar el punto virtuoso del valor. Pero el punto virtuoso del valor lo tienes que encontrar cuando estás discutiendo algo que hace sentido común a todo en el objetivo que se espera lograr. Hay un filósofo inglés que se llama Edmund Burke, que plantea, que dice, tiene una frase, dice, uno tiene que cambiar el techo de la casa cuando el clima está bueno, porque cuando llega el invierno y no has cambiado el tema es muy difícil, pues se te empieza a chorrear por todos lados. Ya. Entonces, estos procesos, lo que pasa es que Edmund Burke era un filósofo conservador inglés, entonces planteaba aquello, entonces al final casi nunca había que cambiar el techo de la casa, porque casi siempre hay un problema. El asunto es que tiene sentido eso. O sea, si este proceso, por algún milagro, alguna cuestión muy extraña, lo hubiésemos hecho, no sé, pues en 1998, antes de que Guachardó pitara el penal contra Chile, probablemente hubiese sido facilito, porque Chile crecía, no había inflación, todo el mundo estaba de acuerdo en todo, hubiese sido una maravilla hacer este proceso. Pero nadie quería hacerlo porque el país funcionaba bien. Pues. ¿Para qué voy a estar haciendo leceras? Te hubiesen dicho, vaya a ver el mundial, no se dedique a preguntar tonteras. Entonces, pero cuando vino la crisis, cuando llegó la tempestad, cuando se nos llovía el techo, quisimos hacerlo. Y es difícil porque tienes que lidiar con los intereses de largo plazo, que es una constitución, cosas abstractas, pero que tienen muy poco golpe en la comunidad. Y en paralelo, como estamos en crisis, tenemos crisis de seguridad, crisis de empleo, crisis económica, problemas con la ISAPRES, problemas con el sistema previsional. Y la gente pide esas cosas. Y el que está del otro lado y que le toca participar ahí, claro, preocuparse de la contingencia le hace ganar votos, pero te aleja de la discusión principal, de esta que tenemos que arreglar el techo. ¿De acuerdo? Que es para 40 años. ¿Me entiendes? Claro, ¿me entiendes la dificultad? Sí. Ya que por un lado está el ser humano común y corriente, que se lleva por la urgencia de lo que vive, y por otro lado está una cosa muy importante que hay que hacer, pero que en la inmediatez del día a día no tiene esa importancia. Entonces, cuando yo te digo encontrar el punto medio que dices tú, es tener mucho valor como para decir, ¿sabes qué? No estoy aquí para buscar votos. No estoy aquí para ganar una elección. No estoy pensando en las próximas elecciones. Estoy pensando en 30, 40 años más.
Y si lo que digo no me escuchan o no soy popular con esto, bueno, no importa, porque lo voy a hacer igual. Capaz que es pedirle mucho a las personas que hagan eso. A los políticos sobre todo, dice usted. Claro. Entonces, esa es la dificultad, Sí. ¿te das cuenta? Pero, de esto. pero fíjese que yo, Raúl, en esto, recordemos cómo nace esto. Nace por 30 pesos. Y de ahí se suben todos al carro y dicen, no son 30 pesos, son 30 años. Y no era solo la tarifa de una locomoción, era Y la te salud, agrego algo más. la educación. No solamente pasaba en Chile. Sí, Acuérdate que andaban sí, protestando en Barcelona, y en Hong Francia, Kong, sí, en de todo el mundo. Ecuador, en Sí, Francia. fue una moda, por no, así no decirlo. moda. No, pero No moda. una coordinación. Tampoco es coordinación. Pero hubo Hay un una sistema sintonía. en crisis. Hay un sistema en crisis. Pero- O sea, la democracia liberal está en crisis. Pero lo acepta como sintonía Sí. en general. Pero entonces fue el mejor momento de en ese instante decir hay que cambiarlo todo. Recordemos que habían fuerzas que llamaban a que hay que reforzar todo, cambiar carabineros, había que terminar con las Fuerzas Armadas, había todo un movimiento de refundación del país. Y como bien dice Mauricio, a lo mejor había que hacerlo en ese momento, no en el buen momento. Bueno, y para evitar que eso se repitiera, se establecen entonces herramientas emanadas del proceso anterior que se aplican en el actual y que tiene que ver con las 12 bases constitucionales y con la comisión de expertos. Yo ahí quiero rescatar algo, Miguel Ángel. La comisión de expertos sí demostró que ese punto medio que usted estaba preguntando a Mauricio sí existe. Sí, ellos no tenían que establecer- ganar votos. se pudo establecer un acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas con un punto medio en que estaban todas de acuerdo. ¿Y cuál fue ese acuerdo? Ese acuerdo giró en lo que se denominó una constitución habilitante. ¿Qué es la constitución habilitante? Aquella en que aquellas materias que dividían profundamente a las distintas fuerzas políticas no se incluían como directrices constitucionales y se establecían como directrices constitucionales todas aquellas materias en que sí habían acuerdos relevantes. Y lo importante era que las opciones que se incluían en esas disposiciones facilitaban que después la deliberación democrática se realizaba en el Congreso. No quedaba prefijada, encerrada, clausurada con una directriz constitucional. Entonces, esa constitución habilitante se demostró que se podía, que se pudo, que se estableció, pero una vez que se entrega al Consejo Constitucional esa constitución habilitante por parte de la comisión experta, luego se introducen más de 1000 enmiendas que fueron presentadas y que desfiguraron ese acuerdo y que hicieron entonces de que se polarizara la discusión producto de esas incorporaciones. A mí me parece que la comisión experta demostró que se podía. Y por otra parte, retomando lo que decía María Elena, a falta de esos acuerdos transversales que no se materializó con el Consejo Constitucional, lo que se presenta a la ciudadanía son posiciones completamente controvertidas, completamente disputadas, en conflicto, y las personas entonces reciben temas que son complejos, con interpretaciones completamente distintas. ¿Y qué le pasa a la ciudadanía en mi concepto? Bueno, siente desconfianza, siente miedo y prefiere quedarse con lo que tiene. Bueno, María Elena, evidentemente la situación del génesis, del origen de por qué los chilenos estiman que en un momento dado era necesario hacer un cambio partiendo desde su Carta Magna, pareciera que es ahí donde, en definitiva, comienzan las contradicciones o no piensa usted. Bueno, igual, claro, si tú justamente contabas el origen de cómo comenzó finalmente este proceso largo que hemos tenido a nivel nacional. Y claro, hay uno como cientista política y con Mauricio podemos acordar que esto fue una tremenda ventana política, ¿no? Una ventana de oportunidad política devenida de una crisis de sistema que, como bien decía Mauricio, es algo generalizado y que va a seguir pasando. O sea, yo creo que somos un sistema internacional en crisis. A nivel político, a nivel económico, ¿cierto? Pensemos que somos un contexto internacional que aún tiene guerras, o sea, tenemos Israel, tenemos Rusia, entonces claramente el escenario es bastante complejo a nivel internacional. Ahora, si nos abocamos a la mirada nacional, por supuesto que si tienes un background que está ya en crisis, somos un sistema interdependiente, todos los países dependemos de todos, ¿no? Es imposible estar aislados.
Entonces, además de eso, un contexto nacional bastante complejo, en donde yo diría que la emoción base, y es algo que hemos estado sondeando a nivel político, a nivel, digamos, de la sensación de la gente, que son cuál es la emoción base que se tiene, es la rabia, ni siquiera el miedo, es rabia. Y eso es muy preocupante, porque la rabia es una emoción que abre la puerta a una acción mucho más rápida, mucho más que no se piensa tanto. Ahí, obviamente, yo creo que en algún momento, si hablamos con un psicólogo, una psicóloga nos podría también hacer un análisis, pero hago este análisis, esta sinergia con las variables que estoy poniendo en mesa, porque efectivamente esta ventana de crisis política, que fue una oportunidad que se abrió a raíz de una coyuntura, que fue una presión hacia el sistema, y si el sistema no es capaz finalmente de dar de alguna forma una respuesta, alguna válvula de escape, vamos a tener de nuevo una seguidilla de crisis, ¿cierto?, a nivel social, que nos va a ir empujando finalmente a una situación bastante compleja como país, que ya estamos bastante complejos. Entonces, tú hablabas del punto medio, y ahí es muy complejo decir cuál es el punto medio. Yo ahí, Raúl, estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que el trabajo de los expertos y las expertas realmente dejó esta sensación de se puede encontrar, digamos, puntos en común. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso es algo que se necesita para la cohesión social de una sociedad. El tema es, ¿qué pasa con nuestra casta política? ¿Qué está pasando con los partidos que no están siendo capaces de adecuarse a los cambios tan rápidos de nuestra sociedad? En donde pareciera que la gente ya, con este recambio además de padrones electorales, donde hay un padrón más joven, cada vez va a ir rejuveneciendo este padrón, ¿cierto? Pareciera que se está moviendo más que de ideologías hacia ideas políticas, más que de partidos hacia personalidades políticas. Entonces, toda esa lectura pareciera ser que no la están haciendo y que siguen con la misma receta para tratar de sacar, como dicen cliché, resultados distintos. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Entonces, de alguna otra forma, para mí, el punto medio, yo creo que tenemos sí una cultura que hay que rescatar, que es de este mundo académico, de expertos, de expertas, que a pesar de la bandera que lleven, sí pueden llegar a un punto en común. El tema es, bueno, ¿cuál va a ser la tarea para los políticos y las políticas? ¿No? Porque la política es un arte muy hermoso. El tema es quiénes las administran. Y ahí estamos en problemas. Por eso un punto medio va a llegar en el momento en donde nuestra clase política realmente haga una lectura acabada y aterrizada del país al cual están administrando y gobernando. Sí. Mauricio, Raúl. A ver, yo planteo parece que estamos todos de acuerdo con que el texto que sacaron la comisión de expertos estaba bueno. Aquí estuvimos conversando con Germán Becker, Sí. Germán Becker, con el chico Phillips el otro día. Sí. Y estamos todos de acuerdo que el texto de los expertos era bueno. Sin embargo, en la primera versión de esto, nadie siquiera se acercó un poquito a eso. Se fue para otro lado. Y ahora en la segunda también se alejaron de eso. Entonces, estamos todos de acuerdo, pero cuando llega la hora, no, ¿de acuerdo? Entonces, algo pasa ahí. Algo pasa. Y yo insisto, y estoy de acuerdo con lo que planteaba la colega recién, porque ella dice, nos alejamos de la idea y nos centramos en las personas en la política ahora. Pero ese fenómeno tampoco es tan nuevo. Si estos líderes mesiánicos y la política con sustantivos propios aparece cuando hay crisis, ¿de acuerdo? Acordémonos que cuando nosotros teníamos el estallido, en Estados Unidos estaba Donald Trump, y Donald Trump, de las cosas que se quejaba, y que era parte de su discurso, ahí voy a las manos, era de que su déficit con China era menos 500.000 millones de dólares. 500.000 millones de dólares era el déficit comercial. Y que Estados Unidos, según Trump, no tenía herramientas el Estado para enfrentar los desafíos que tenía la economía internacional para Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos. Y acordémonos que cuando se va Trump, sus seguidores se toman el Capitolio. Sí. O sea, de los padres de la democracia ahí pasando eso. Entonces, esto de los estallidos sociales no es patrimonio de nosotros. ¿Sí? Hay un mundo donde los estados reclaman para sí, los estados democráticos, me estoy refiriendo a los estados de los países democráticos, reclaman para sí
tener mejores herramientas para enfrentar los desafíos que tiene adelante. Y cuando no lo pueden hacer, no pueden enfrentar las demandas crecientes, sociales, heterogéneas, cuando no pueden enfrentar los desafíos medioambientales que tenemos por delante, cuando no se pueden enfrentar los desafíos de previsión que se tienen por delante, porque en todas partes estamos viviendo más años, cuando no se puede hacer eso, y cuando lo dejas ahí que se arregle solo, ¿Aparece la rabia? aparece la rabia, aparecen los estallidos. Entonces, por eso hay que hacer estas transformaciones. Pero hacerlo en democracia, nosotros hemos aprendido que es bastante difícil. No es fácil, ¿de acuerdo? No es fácil porque ocurre esta presión de que los mismos actores que están construyendo esto importante están ahí empujados por la realidad del día a día. Y es mucho más tentador hablar de que la puerta giratoria, de que voy a resolver los problemas de la criminalidad. Eso tiene mucho más impacto con ustedes, los periodistas, ¿cierto? Que estar discutiendo de cómo va a ser el rol del Estado en este nuevo mundo, en esta nueva globalización que nos espera. Porque de verdad que son cosas complejas. Pero sí se puede. La conclusión de los expertos parece que todos estábamos de acuerdo. Capaz que si ese lo hubiésemos votado estaríamos contentos. Ahí estaba justo. Pero no tuvo el origen democrático, lamentablemente. Raúl. Yo quiero hacer sí una continuación de lo que está diciendo María Elena y que me parece que igual es importante señalarlo. Que la comisión experta eran 14 y estaban elegidos por las mismas fuerzas políticas que estaban distribuidas en un equilibrio, 7 y 7. Entonces, y lamentablemente la democracia es así, se tiene que respetar lo que la ciudadanía elige y para la elección de consejeros constitucionales la ciudadanía eligió con una importante cantidad de consejeros al Partido Republicano, a representantes del Partido Republicano, que justamente fue la fuerza política que no había concurrido al acuerdo por Chile. Sí, y que además había dicho que no estaban de acuerdo con hacer una nueva constitución. Exactamente. Entonces, en ese sentido también, tal como se responsabilizó a la izquierda o a la centroizquierda del primer proceso constituyente, ahora también la responsabilidad sin duda recae en la derecha, que tenía mayoría, que se podría haber hecho mayores acuerdos continuando con la línea de la comisión experta y eligió otra línea política, eligió establecer sus propias identidades en el nuevo texto y esas nuevas identidades en el nuevo texto generan mucha polarización, generan una mayor dificultad para modificar la nueva constitución y generan materias que afectan a los chilenos en su vida diaria, en educación, en salud, en pensiones y que dificultan que el día de mañana se puedan incluso hacer modificaciones. Por ejemplo, para aterrizar el tema en una área específica, la libertad de elección. Los representantes de la derecha en el Consejo Constitucional, y hemos estado en distintos debates ahora, están señalando permanentemente el tema de la importancia de la libertad y de la libertad de elección. Pero esa libertad de elección, por ejemplo, en salud, no la tienen la gran mayoría de los chilenos. La salud privada es a través de un contrato de salud que solamente aquellos socioeconómicamente en condiciones son aceptados. Vamos a ir a eso, Raúl, porque usted se me anticipó al siguiente bloque que quiero entrar, porque con lo que hemos analizado y lo que hemos escuchado, lo que ha quedado de estas franjas plebiscitarias, con todos los aspectos que se señalan, quiero que ustedes me ayuden a encontrar elementos que puedan ser relevantes para la persona que va a estar este domingo frente a la urna. Lo bueno, lo malo y lo feo, si es que existe en esta propuesta constitucional que se plebiscita este domingo. Para usted, María Elena, de estos aspectos, ¿qué me puede decir? Lo bueno, lo malo y lo feo. No está pegada. Pero bueno, Mauricio. A ver, lo bueno, más allá del texto, que no... Creo que me hemos referido bastante al texto. Sí. A mí no, algo que tiene que ver con mi formación desde la economía, me parece que la parte discursiva, donde se acepta al Estado ya no como Estado subsidiario, sino como un Estado de derecho, social, etcétera, que me parece que está bien, pero sin embargo más abajo se colocan 3 o 4 líneas donde dice que el Estado no podrá participar en actividades económicas que afecten a los negocios ya establecidos. O sea, al final igual lo deja amarrado de mano. ¿Ya? Entonces, claro, no se resuelve algo que
desde mi perspectiva, es muy importante entregarle herramientas al Estado para que pueda actuar en materia económica mucho más activamente. ¿Pero eso es lo bueno o lo malo? No, eso me parece malo. Ya. Me parece malo. Más allá de las otras cosas que todas pueden ser más discutibles. Pero estoy hablando de la que yo veo, Sí. para mí, un tremendo desafío que tiene el Estado de aquí en adelante, entre muchos otros, es cómo nos manejamos esta relación con los estados que están compitiendo como empresarios, particularmente China. Ujú. Hay muchos negocios chinos que andan en el mundo que se financian con capital del Estado y con costo de capital muy bajo, muy bajo. Eso derechamente es competencia desleal. Por lo tanto, Es lo que estamos viendo en Temuco. en muchas partes, asiático. ya que tienen acceso a un financiamiento del Estado en categoría de aportes como socios. Entonces tiene un costo, para que te hagan una idea, ahora por la crisis, por la inflación, etcétera, las pymes chilenas tuvieron que tener costos financieros cercanos al 30%, muchas de ellas, al año. ¿Ya? Muchas de estas empresas chinas no tienen eso. ¿Ya? Pero sin embargo, el Estado chileno tiene pocas herramientas para regular eso, para regular a estos empresarios extranjeros que operan acá con ese tipo de financiamiento. Porque como tenemos un Estado subsidiario, el Estado tiene pocas posibilidades para intervenir en ese tipo de cosas. Entonces creo que aquí había una oportunidad, por ejemplo, de regular eso, y no se hizo. ¿Ya? Eso es algo. Ahora, pero si me dices lo bueno de este proceso, yo creo que el proceso es bueno. Porque, como dijimos al principio, o sea, estas cosas que el siglo XX se arreglaban con golpes de Estado, se arreglaban con horrendo sangre, las arreglamos por lo menos discutiendo, conversando, aunque no llegamos a aprobar ni el 1 ni el 2, pero lo hicimos, un problema político lo resolvimos conversando, con política. Y la política, como decía la colega, es un arte lindo, un arte noble, que a veces se desprestigia, es verdad, pero un arte noble porque se refleja de lo que tiene que ver con todos. Todos nos preocupamos de nuestra familia, todos nos preocupamos de nuestro trabajo, a veces también tenemos luchas gremiales, pero la política es lo que le importa a todos, tiene que ver con todos. ¿Y qué fue lo feo? Y esto fue, lo feo para mí fue la franja. Así derechamente fue fea. Fue fea, creo que fue carente de idea y demasiada fake news, de ambos lados, de ambos lados. Aunque Bueno, esté Raúl, pero de verdad, de ambos lo tuvimos lados, acá en el no. programa, Eso, un enfrentamiento sí. en que tú mientes. No, sí fue. María Elena, yo no sé hasta dónde nos alcanzó a escuchar usted. Yo me quedé, bueno, repíteme la pregunta. Yo sabía, por eso iba por eso. La capital chino, Sí, ahí es que con todo el análisis que hicimos en esta primera media hora, quiero decirle que ya llevamos 35 minutos de conversación como si nada, como si fuéramos comenzando. Pero en eso, con todo lo que hemos dicho, quiero buscar un poco para la gente que este domingo va a enfrentar en la urna, si está de acuerdo o no con este documento. A su juicio, María Elena, lo bueno, lo malo y lo feo que pueda tener este proceso o el documento que se está llamando a plebiscitar. A ver, partamos por lo malo para después llegar a lo bueno. Lo malo para mí, creo yo, tiene que ver con esta lógica muy aún atrincherada política, ¿no? Que finalmente se va traspasando en instancias en las cuales debería ponderarse. Yo sé que es difícil ponderar una postura, que generalmente va arraigada con una ideología, es sumamente difícil, pero creo que contextualizar en dónde tú estás parado es una cosa esencial para cualquier trabajo. Y lo que estaban haciendo acá en este proyecto constitucional era una labor finalmente de carácter público, de servicio hacia la ciudadanía, no servicio hacia los partidos políticos. Entonces, aquí pareciera ser de repente que me da la sensación que la ecuación que se maneja a nivel de sistema partido es: yo soy un partido político, tengo mis ciertos diputados, senadores, tengo alcaldes, etcétera, las distintas autoridades que puede tener un partido, me solvento con eso y automáticamente asumo que porque votan por X personas, yo represento sí y fielmente a esa proporción de ciudadanía. Es como este traspaso, bueno, tenemos un sistema democrático de carácter representativo, ¿cierto? Finalmente el sistema político, el sistema de partido existe para representar. El tema es que la otra realidad que choca es que la gente finalmente desconfía tremendamente del sistema partido. Por lo tanto, tampoco hay un sentido de pertenencia y un sentido de legitimidad de esa representación. Pero la ecuación pareciera que se maneja es, yo represento fielmente a estas proporciones de ciudadanía, por lo tanto yo tengo el deber y tengo toda la legitimidad de hablar por esas personas.
cuando después te das cuenta que esas mismas personas que están hablando ni siquiera saben cuál es el precio del metro. Sí. ¿Te fijas? Entonces, sí. María Elena, en ese sentido... Sí, es ¿sí? Que, escuché a propósito de esto, el sentido de que hay gente que no hace el análisis, no va a fondo y el documento lo desconoce, pero mayormente vota por la contingencia. Y claro, hoy día sí. Decir la verdad es que no me gusta este gobierno y le quedan 2 años todavía, y va a decidir por un documento que tiene que durar 50 años. Entonces, también la contingencia está, de alguna manera, a su juicio, afectando, le hace ruido a la decisión del elector. Por supuesto que sí. O sea, claramente hace ruido. Ahora, terminando un poco con la idea anterior, a lo que iba es que nosotros tenemos un sistema de democracia liberal de carácter representativa en crisis. El eje de representatividad lo tenemos tremendamente en crisis. Entonces no hay un portavoz directo. Y esa idea que se tiene en los partidos, muy centralista además, es equivocada. Y eso es lo que se vio lamentablemente en la discusión. Pensemos que hubieron varias propuestas de carácter ciudadana que se levantaron y que simplemente no fueron consideradas. Lo mismo que se criticó en el proceso anterior. Entonces, ahí tenemos, yo creo, un análisis, una reflexión y una autocrítica que es necesaria que se hagan, que nos hagamos todos al final. Con respecto a lo que tú me decías, por supuesto que la contingencia impacta en lo que tiene que ver de alguna forma con cómo el ciudadano, digamos, a pie va entendiendo también y va resignificando continuamente el proceso. Ahora, partamos de la base que la gran parte de la ciudadanía simplemente no le interesa el proceso. Entonces, pareciera ser que las coyunturas cotidianas, la delincuencia, ¿cierto?, la inseguridad, el tema del desempleo, es lo que finalmente va colmando la agenda personal, política de esa persona a pie. Sí. Entonces, a mí la sensación que me deja es que aunque el gobierno haga X y salga a andar en bicicleta y que pase esto y que además en la oposición pase, la gente simplemente ya no está conectada con eso porque hay una fatiga social, política, tremenda. Entonces ya ni siquiera los elementos que antiguamente podrían haber servido para mover la aguja necesariamente están impactando. O sea, pensemos el caso de Republicano. Republicano está fracturado. Ese partido se fracturó. Un partido que nació finalmente por una coyuntura de oposición, se fracturó. Porque mismas personas de adentro, Rojo Edwards, pongámoslo así, no estaban de acuerdo con este resultado final. Lo mismo por la otra línea que era mucho más, digámoslo, la línea más pinochetista. No están de acuerdo tampoco por qué vamos a cambiar esto. Si, o sea, es contradictorio. Entonces ya es un partido también que está mostrando visos de fractura bastante profunda. Entonces, claramente, ¿qué va a devenir eso? Yo creo que ahí los colegas pueden estar de acuerdo conmigo, es que se van a formar más movimientos y vamos a seguir purulando en partidos. Y eso es muy complejo. Entonces, eso para mí es lo malo, ¿no? Bueno. Eso es lo malo. Lo feo, la campaña. Yo estoy muy de acuerdo con Mauricio. La campaña, mal. No, ahí yo creo que cero capacidad de plantear ideas, ¿no? Es el juego de si Pedrito vota A, nosotros tenemos que votar Z. Eso es algo muy básico, no hay una metacognición, no hay un carácter reflexivo, ¿me entiendes? No se vio nada de eso, lamentablemente. Pareciera que fueron campañas armadas casi a última hora, un refrito, por decirlo, ¿no? Lo bueno de esto, y ahí rescato lo que justamente decía Raúl, lo bueno de esto es que todos estos procesos, de alguna forma, van engordando la musculatura cívica, la musculatura institucional, porque todos estos procesos son experiencias el día de mañana. Tener una experiencia, 2 experiencias de esta calaña, que no se dan habitualmente en los países, es sumamente significativo para probar cuál es la musculatura que tiene nuestra institucionalidad. Y nuestra institucionalidad la tiene aún, y tenemos que cuidarla. Esa es la idea, creo yo. Sí. Raúl, me faltaba su opinión de lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno para mí fue de que el texto presentado por la comisión experta demostró que se puede. Y esa es la línea que habrá que seguir. Se puede. Pero lo malo es que el texto que se presenta y que se plebiscita el día domingo no soluciona los problemas de las personas, los problemas acuciantes que viven la gran mayoría de las chilenas y los chilenos, y no tiene visión de futuro, por ende. Para concretar, por ejemplo, en pensiones, el 72% de las personas
que jubilan en Chile actualmente reciben menos del sueldo mínimo. 1 de cada 4 jubilados, Miguel Ángel, reciben una pensión debajo de la línea de la pobreza. Y respecto a las mujeres, solamente el 54% de las mujeres en nuestro país reciben una pensión financiada con su ahorro. Entonces, en esta materia, ¿qué propone el texto? Profundiza el régimen que está actualmente en materia de pensiones y establece que se agrega una disposición que señala la libertad de elegir la institución estatal o privada que administra e invierta sus recursos. Pero esos recursos están siendo completamente insuficientes. Están siendo completamente insuficientes, como hemos visto con estas cifras, para otorgar pensiones que sean adecuadas para las personas, para ya una vejez que está cada vez más larga. En salud pasa lo mismo. Se persevera con la libertad de elección en salud. La comisión experta la había quitado esa disposición. Se persevera con la libertad de elección en salud. Bueno, en salud, ¿qué ocurre en nuestro país? Más de un 80% de las chilenas y los chilenos estamos en FONASA, el seguro público. Somos, en general, ese 80% socioeconómicamente menos acomodados, con más riesgos sanitarios. Y por otra parte, en el seguro privado, en las ISAPRES, hay menos de un 15% de personas socioeconómicamente más acomodados, con menos riesgos sanitarios, un sistema público subfinanciado para poder atender adecuadamente a toda esa población. Y esa frase de la libertad de elección en salud, teniendo en cuenta que las corporaciones con fines de lucro, la ISAPRE, están presentes en nuestro país desde el año 80 hasta ahora, con todos los derechos adquiridos que han ido acumulando en todo este tiempo, y con fallos judiciales que los van también respaldando en esa materia. Bueno, cualquier modificación entonces para cambiar sustancialmente y mejorar el seguro público se transforma en una discriminación arbitraria contra la ISAPRE. Entonces, esa libertad de elección, ¿quiénes la tienen? Entonces, eso es lo malo. ¿Y qué es lo feo? Y lo feo es, a mi juicio, un poco lo que ha dicho tanto María Elena como Mauricio. Al no haber acuerdos transversales de las fuerzas políticas, no se está presentando mínimos comunes, mínimos aceptados por todas las fuerzas políticas a la ciudadanía, y por ende entonces no hay un relato común enfatizando la importancia de establecer directrices para un pacto social para los próximos 50, 60, 70 años. Y en cambio entonces, ¿qué es lo que se ofrece a la ciudadanía? Un lado dice A, el otro lado dice Z, y no se entiende nada, y por eso yo estoy convencido que las chilenas y los chilenos sienten entonces ante ese tipo de propuestas desconfianza, miedo, y prefieren quedarse con lo que tienen. Bueno, Mauricio, usted decía que no estaba de acuerdo con algo O sea, que decía María Elena. hay 2 puntos ahí. ¿Ya? Claro. Un punto de lo que dice recién Raúl. A ver, pienso que ninguna constitución te va a resolver los problemas que tienes inmediatamente. Lo que te genera son mejores condiciones a futuro. De hecho, las constituciones más hermosas que se han escrito Son las de aquel lío, fue la República de Weimar en Alemania. Una constitución pero preciosa. Preciosa. Los invito a todos los que les gusta esto a leerla. Pero de esa constitución vigente aparecieron los nazis. Entonces no te garantiza nada, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Y por otro lado, de lo que decía María Elena, que resulta algo paradójico aquí. Porque la gente pierde la confianza en los partidos en esta crisis que es a nivel global que hay de las democracias liberales. Entonces, como pierde la confianza en los partidos, vamos dándole a los partidos, que los partidos son grupos de corruptos, bla, bla, bla. Y así llegamos, ¿te acuerdas del proceso? La parte 1. Y con gran cantidad de líderes individuales, personas elegidas en forma independiente. Y cuando ahora empezamos a explicar una de las tantas múltiples razones del fracaso anterior, tenía que ver que eran muchas personas inarticuladas, donde cada uno tenía sus propias demandas, entre todos se ponían de acuerdo para aprobárselas las de todos, pero al final tenías, ¿cierto? En vez de querías hacer un caballo, tenías un camello. Ya terminaban cosas raras y que terminó siendo rechazada. Entonces creo que es un desafío fortalecer los partidos. Y da lo mismo lo que pasó el día domingo.
de aquí para adelante, justamente porque Chile tiene una institucionalidad que nosotros a veces no nos damos cuenta de la fortaleza que tiene. Pero uno recorre Latinoamérica y te das cuenta ahí que Chile tiene una institucionalidad que todavía tiene musculatura, y eso ha sido lo bueno de este proceso, como lo decía Raúl, con esa María Elena. Pero parte de lo que tenemos que hacer es fortalecer los partidos. No podemos seguir, o sea, es verdad que hay partidos que funcionan mal, estamos de acuerdo, pero los partidos es justamente el espacio donde puedes juntar muchas personas que tienen un proyecto común. Independiente que haya muchos proyectos distintos, pero hablar entre partidos es mucho más fácil que ponerse de acuerdo entre un montón de personas. Porque los partidos... O entre un montón de partidos chicos o de iniciativas. Yo no tengo problema en la competencia democrática, creo que la competencia hace bien tanto en la economía como en la democracia. Me parece que es bueno. Pero tienen que haber partidos fuertes para que discutamos sobre ideas. Y no sobre si la persona me cae mal o bien, sobre esta persona hace esto o otro. Discutir sobre ideas y sobre proyectos políticos convocantes. Y para eso hay que fortalecer los partidos. Lo interesante de esta conversación es que estamos bastante conectados y usted un poco se me adelanta a la última parte del bloque, porque quiero conocer el apoyo o el rechazo que se genere este domingo en las urnas, tiene sus efectos en la vida constitucional de nuestro país. Veamos desde la academia, ¿qué significan estas opciones al momento de los resultados la noche de este domingo? María Elena, parto con usted. En definitiva, el apoyo o el rechazo a esta Constitución, ¿qué significa el día lunes en adelante? Bueno, como decía Mauricio, estoy súper de acuerdo con él. Por eso decía que el carácter de crisis que tenemos justamente es la representatividad del sistema de partidos. Los partidos son esenciales para una democracia, o sea, no puede existir una democracia sin partidos. Eso es algo que la literatura está más que comprobado empíricamente. De hecho, bueno, todos sabemos que cuando hay una dictadura lo primero que se hace es eliminar los partidos, ¿no? La pluralidad política, el pluralismo político. Ahora, claro, del lunes alguien común y corriente como yo te diría, bueno, el país tiene que seguir funcionando. Tengo que volver a trabajar. Por supuesto, pero claro, hay dos escenarios bastante distintos. Yo creo que si gana la favor, ambos procesos es muy probable que abran una puerta de alguna forma de incertidumbre política que es inevitable. El que gane la favor no se va a significar que vaya a haber una estabilidad automática sociopolítica, económica del país. Sí. María Elena, perdón. Va a significar... Perdón, ¿sí? Y los porcentajes también me imagino van a ser relevantes. Ganar por 51-49 no es un tema muy decidor. Claro, de todas maneras, es distinto al proceso anterior. O sea, mientras más chica la brecha, por supuesto que va a demostrar que pareciera o va a parecer que esta propuesta sí obtuvo mucho mayor, aprobación dentro de la desaprobación, ¿no? Y claro, la favor ahí entraría, no es que entre a regir automáticamente la nueva propuesta, ahí tienen que hacer todas las bajadas reglamentarias, finalmente es un proceso bastante largo de años, en donde el país mismo tiene que ir, ¿cierto?, absorbiendo esta nueva constitución y colocándola en práctica, ¿cierto?, en distintas instancias, Congreso, en los mismos, por ejemplo, Tribunal Constitucional, etcétera. O sea, los cuerpos institucionales tienen que ir adecuándose. Entonces también ese es un proceso largo y también es bastante incierto porque son nuevas reglas del juego, ¿no? A un país que lleva una constitución de muchos años. Entonces, yo creo que eso, la incertidumbre es una variable que va a estar en ambos resultados. Por el otro lado, si ganan en contra, obviamente que va a seguir rigiendo la constitución, digamos, la constitución de Lagos, que se le llama, y en ese sentido es muy probable, me da la sensación que si eso pasara, las reformas que no lograron tocar luz en esta propuesta van a tratar de entrar a través del Congreso, ¿no?, con reformas constitucionales. Entonces, ahí yo creo que va a haber también un nuevo proceso mucho más micro a nivel de Congreso que se va a abrir y que probablemente va a empezar a funcionar con esta idea de ir reformando lo que ya existe. Entonces, yo veo esos dos planos. Yo creo que la incertidumbre es una variable que va a estar acompañándonos. Y ojo, lo que dice Mauricio es muy cierto, y yo creo que la gente también tiene que entender eso. La incertidumbre es algo que nos va a acompañar toda la vida. Es parte de un sistema, es parte de una sociedad. No hay nada, la certeza es una construcción que hacemos nosotros, en base a reglas, normas, culturas, costumbres, pero la incertidumbre es parte de cualquier sistema. La idea es tratar de disminuir lo máximo la sensación de incertidumbre, que es otra cosa, y hablamos de plano percepción.
Entonces, yo creo que esos son los dos, digamos, planos que se pueden dar. De alguna otra forma hay que ir viendo, yo tampoco soy oráculo, no me atrevo a dar ninguna predicción, porque después uno se quema y te andan diciendo, uno apuesta y después pierde las apuestas y tienes que andar pagando, entonces yo ya no me meto en esas cosas. Ya no quiere pagar más. Raúl Alar, ¿qué ocurre después del 17 en los eventuales triunfos del rechazo o el apoyo? Bueno, a mí me parece que si se establece un nuevo texto constitucional, ese texto constitucional divide aún más a las chilenas y los chilenos que el texto actual, genera efectos también en lo económico, es más neoliberal, en lo conservador, en lo valórico, es más conservadora, y por ende entonces genera división, genera más división que el texto actual. Y el texto actual, por el contrario, genera mucha mayor estabilidad, a mi juicio. Es decir, si es que se mantiene el texto actual, tiene un régimen de reforma mucho más bajo, o más bajo, digamos, que la propuesta de nueva constitución, que se modifica con los 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio. Es decir, aumenta el quórum para su modificación, para su reforma constitucional, que es la constitución actual. La constitución actual, con el proyecto que presentaron Matías Walker y Jimena Rincón en su momento, durante la primera convención constitucional en el Congreso, bajaron los quórum de la reforma constitucional en la actual constitución a 4/7, es decir, a más de la mitad y menos de los 3/5, que es lo que el texto se propone. De manera que, en sintonía con lo que dice María Elena, con la mantención de la constitución actual, pero con una educación cívica que también ha estado ya mucho más clara de lo que significa un cambio constitucional, de lo que significan las directrices constitucionales en un pacto social. Bueno, las reformas se van a tener que realizar en el Congreso. Los parlamentarios y las parlamentarias van a tener clara noción de que luego de 2 procesos constituyentes no queremos otro proceso constituyente ahora. Hay un cansancio constitucional, 2 procesos continuo es suficiente, y por ende los cambios y las reformas se tienen que hacer en el Congreso Nacional, y que tiene quórum de aprobación menores que la que se está ofreciendo en el nuevo texto constitucional. Mauricio, para el cierre, no hay tercer proceso en el caso de que haya rechazo ahora o que haya aprobación y que se vuelva a generar, que la aprobación sea por muy poco porcentaje y la gente diga, no, ahora es necesario un tercer proceso. Políticamente no sería estratégico hacer eso, porque si hay algo bueno, de las cosas buenas que podríamos rescatar de todo este proceso, es que para ingresar al proceso se bajaron justamente, se hicieron transformaciones en la Constitución que permitieron hacer esto. Y esas mismas transformaciones flexibilizan la posibilidad de a futuro hacer reformas para algún tipo de ley que sea necesario, urgente en su momento. Pero desde mi parecer, si se rechaza, si gana el en contra, probablemente no va a afectar mayormente. El gobierno ya dio señales de realismo político, donde ha ido cambiando sus prioridades, ya no por las que tenía primeras en su programa, sino por las que han ido surgiendo en la emergencia. Y no creo que vaya a cambiar eso. Y si es que gana el a favor, ¿cierto? Probablemente con mayor razón va a seguir gobernando en el realismo político, de tratar de llegar a acuerdos para sacar el gobierno lo mejor posible en los 2 años que quedan. Eso pienso yo, por un lado. Ahora, donde sí creo que va a tener un cambio es en el mapa político chileno. Porque si hay partidos que pierden, claro, y candidatos que pierden también. Si esto al final gana el rechazo, la relación entre republicanos y Chile Vamos va a ser muy difícil. Porque los responsables políticos van a ser republicanos. Y del otro lado también, al revés. No sé si el Partido Comunista cuánto tiempo más va a estar apoyando al gobierno y cómo va a terminar el gobierno y el Partido Comunista se va a seguir ahí. El mapa del otro lado también va a ir cambiando. Entonces creo que ese mapa político de Chile, ahí sí que tiene efecto directo. Y como se perfile para las próximas elecciones, creo que el resultado sí va a tener que ver en eso. Muy bien, pues quiero agradecer a María Elena Bello, que nos ha acompañado, a Mauricio Pautorrier, a Raúl Alar en esta jornada, y quiero comprometerlos al tiro el domingo, a ver si nos estemos nuevamente abriendo este debate, esta conversación, la transmisión, que a propósito a todos nuestros seguidores
desde las 7 de la mañana. Vamos a estar con todo el equipo de UFRO Medios, UFRO Radio, UFRO Visión y todas nuestras redes para ofrecer la mejor cobertura y estar atentos a lo que suceda en cada local de votación. La invitación es para las 7 de la mañana de este domingo 17 de diciembre. Gracias a todos nuestros seguidores y bueno, decirles que estamos atentos, analizando, estamos informando y también educando respecto a este proceso que el domingo, recuerde, tiene voto obligatorio. Es obligatorio estar presente en el local de votación, salvo quienes tienen las razones para eximirse. Así es que eso es. Gracias nuevamente. Nos reencontramos en cualquier instante en Visión Nocturna.